Hermano, buenos días a todos. Le doy gracias un domingo más al Señor por poder estar aquí con vosotros y compartir la palabra. Y si hoy podemos salir de aquí comprendiendo un poquito más lo que significa la palabra piedad, verdaderamente me daré por satisfecho en esta mañana. Espero que hayáis podido haber orado por el mensaje. Es algo que los que nos subimos a un púlpito necesitamos, que los hermanos oren por la exposición de la palabra y también que podáis haber leído la palabra que os comenté en el grupo sobre la que iba a predicar en esta mañana. Os dije que leyerais, si podíais, la primera carta a Timoteo. Es una carta que solo tiene algunos capítulos, 6 capítulos, y la verdad que se lee en muy poquito tiempo, aunque hay que pararse, hay que meditar en la enseñanza que contiene, y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. En esta mañana vamos a meditar en la palabra del Señor y el mensaje lo he titulado La piedad verdadera. ¿Y por qué digo la piedad verdadera? Porque también hay una falsa piedad. Y esa, si Dios quiere, en esa falsa piedad meditaremos en el siguiente culto que pueda compartir con vosotros. Señor y Padre, quiero darte gracias en esta mañana. Quiero poner el mensaje, Señor, en tus manos. Pedirte que tú me ayudes por tu Espíritu Santo, Señor, a compartir la palabra. Que lo pueda hacer, Señor, con fidelidad. También te pido, Señor, que tú prepares cada uno de nuestros corazones para poder vivir esa vida que tú quieres que vivamos, Señor. Bendice todos los cultos en toda la tierra, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, en este día. Y también, como dice tu palabra, Señor, añade a la iglesia los que han de ser salvos. Te damos muchas gracias y nos ponemos delante de ti. Y dirígenos y ministranos, Señor, por medio de tu Espíritu en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermanos, vamos a meditar en la piedad verdadera, la piedad verdadera. Y lo vamos a hacer a la luz de, como he dicho, de la primera carta a Timoteo. Carta que escribió el apóstol Pablo a un hermano muy amado por él, como él dice, que lo tenía como si fuera un hijo suyo, y es una carta que conocemos como una carta pastoral, porque Timoteo tenía un ministerio de fundación de iglesia, un ministerio que él colaboró con Pablo en la extensión del Evangelio a partir del segundo viaje misionero, pero también hubo momentos en su vida donde él estuvo en alguna congregación, y en este caso era en Éfeso, mandado precisamente por Pablo, iglesias que ellos habían fundado allí en su momento para que la ministrara, para que la cuidara y para que diera una enseñanza correcta conforme a lo que está revelado en la palabra de Dios. Así que a la luz de esto vamos a leer en esta mañana 2 textos que encontramos aquí en la carta a Timoteo. Uno es en el capítulo 3, versículo 14 al 16. Dice: esto te escribo a Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, declarado justo en el Espíritu,
visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y ahora vamos a leer los versículos del capítulo 4, del 6 al 8. Si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es de provecho, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Como sabéis, este es el tercer mensaje que comparto sobre la piedad. En el primer mensaje vimos que la piedad era un misterio que le fue revelado, el misterio de la piedad le fue revelado al apóstol Pablo, que era un misterio grande, un misterio indiscutible, y que ese misterio vimos en el primer mensaje tres partes de ese misterio. Vimos que Dios fue manifestado en carne, el Hijo, el Verbo, en un momento determinado deja la gloria, se hace hombre y viene a esta tierra tomando naturaleza semejante a naturaleza humana, participando de sangre y de carne para poder dar su vida en la cruz del Calvario y podernos redimir del pecado y reconciliarnos con Dios. Eso fue lo que vimos en el primer mensaje. Vimos que fue declarado justo también en el Espíritu. Él vivió una vida perfecta y sin pecado. Por eso pudo ser la ofrenda perfecta a Dios para poder quitar el pecado. Hemos cantado que Él es la víctima que sustituye. El que no tenía pecado por nosotros se hizo pecado, para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en Él. Decir también que vimos en el primer mensaje que fue visto de los ángeles. Vimos lo importante que fueron los ángeles en todo el ministerio del Señor. Cómo lo ayudaron, cómo lo cuidaron, cómo lo sirvieron. Estuvimos viendo cómo dieron testimonio en Getsemaní, lo ayudaron cuando el Señor estaba allí luchando en su temor como humano, pero Él dijo, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cómo tomó esa decisión allí en Getsemaní de ir a la cruz para morir por nuestros pecados. Y vimos también en el segundo mensaje tres cosas más también, si os acordáis, que fue predicado a los gentiles y estuvimos viendo quién eran los gentiles, cómo la bendición en el pacto de Abraham iba a alcanzar a las naciones y las naciones, digamos, fuera de Israel eran precisamente los gentiles. Y cómo en un momento determinado de la historia los gentiles entran al pacto para ser salvos y poder ser hechos hijos de Dios. Y dijimos que todos los que estamos aquí somos gentiles, que hemos sido injertados en el buen olivo, que es Israel. Así que vimos también que fue creído en el mundo. El mensaje que predicaron los apóstoles que Dios envió en la gran comisión dio fruto. Ese mensaje ha dado fruto y millones de personas se han convertido al Señor. Y hermanos, aquí estamos nosotros que hemos creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hemos creído que Él es el Dios encarnado, que hemos creído que vino a morir en una cruz para que nuestros pecados pudieran ser perdonados. Y eso lo hemos recordado en esta mañana con la mesa del Señor, con el pan y con el vino, lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y dice también que fue recibido en gloria.
Nuestro hermano Efraín nos lo ha recordado. ¿Dónde está el Señor ahora? Voy a decir algunos sitios donde el Señor está. Está en el cielo, sentado a la derecha del Padre, con poder y autoridad. Pero también está dentro de cada persona que ha creído en Él y le ha recibido como el Señor y el Salvador de su vida. Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Pero Él lo está por su Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que ha venido a nuestra vida, el que ha cambiado nuestro corazón, y es el Espíritu Santo el que mora con nosotros para siempre, hasta el día que estemos con el Señor, para siempre con Él, dándole la gloria y la honra. Dijimos lo que era un misterio era una verdad que solo Dios conoce y que en un momento determinado de la historia Él la revela a sus profetas y a sus apóstoles. Y aquí tenemos un misterio que es el misterio de la piedad. Y como he dicho, ese misterio tiene que ver con la persona y con la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y se relaciona con la adoración correcta hacia Dios. Dijimos que el piadoso por excelencia es el Señor. Dice el Salmo 4, versículo 2. Voy a leerlo un segundito. Salmo 4, versículo 2. Le he dado unos cuantos versículos a Paco y este no se lo había dado. Pero lo vamos a leer un momentito. Salmo 4, versículo 2. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Jehová ha escogido al piadoso para sí. El hombre que ama con todo el corazón a Dios, su Padre, que le sirve, que le glorifica, que le ama con todo el corazón y es ejemplo para nosotros, ese hombre es Jesucristo. Él es el piadoso por excelencia. Y Él vivió como debería de haber vivido el primer Adán si no hubiera pecado. Pero Él vivió como el segundo Adán, obediente en todo al Padre, cumpliendo la obra que Dios le había dado para precisamente reconciliar al hombre con Dios. Así que a la luz de esta carta vamos a ver la palabra piedad. La palabra piedad. Aparece la palabra piedad en la primera carta a Timoteo 9 veces. Encontramos la palabra piedad. Y decir primeramente que la verdadera piedad fluye desde dentro hacia afuera. Y esa piedad de la que vamos a hablar hoy no es una cosa que teníamos antes de convertirnos. Es una cosa que nos ha sido dada después de que nos hemos convertido y que hemos aceptado al Señor como el Señor de nuestra vida y como lo que verdaderamente es el único Salvador para todos los hombres. Así que la piedad fluye desde dentro hacia afuera. Y la piedad verdadera procede de Dios. La verdad verdadera procede de la vida de Dios que Él nos da a nosotros. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa vida que el Señor nos da por medio de la naturaleza divina es la vida que recibimos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo lo recibimos esa vida, esa naturaleza divina? Cuando, como dice la palabra, nos arrepentimos de nuestros pecados
y ponemos nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Tenemos que reconocer, y hemos reconocido los verdaderos creyentes, que somos pecadores y que estábamos condenados. Todo, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y por eso necesitábamos el arrepentimiento, el reconocer que estábamos destituidos de la gloria de Dios y poner nuestra confianza en el Señor, que vino para que nuestros pecados pudieran ser perdonados. ¿Y qué ha hecho el Señor en nosotros? Por medio de su Espíritu nos ha regenerado y nos ha dado un nuevo corazón. Él ha puesto en nosotros un nuevo corazón, nos ha quitado el corazón de piedra y nos ha dado un corazón de carne. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que verdaderamente le glorifiquemos como debíamos de haberle glorificado si el hombre no hubiera caído en el pecado. Y hermanos, se cumple de esta manera, se cumple lo que dice la palabra. A los que antes amó y conoció aún en la eternidad, a estos también predestinó. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Y qué nos ha hecho el Señor? Nos ha hecho hijos suyos por la fe en Cristo Jesús. Hemos cantado también la canción que decía que nos trasladó de las tinieblas a la luz. ¿Dónde estábamos antes? En el reino de las tinieblas. ¿Quién era nuestro padre antes de habernos convertido? La palabra dice que era el diablo. ¿Y qué es lo que ha hecho el Señor? Trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de la luz y darnos un Padre celestial para que lo amemos y lo glorifiquemos como Él lo hizo y lo hace, nuestro Señor. Tenemos que decir que la piedad la recibimos en nuestro corazón cuando recibimos al Señor. Y mira lo que dice 2 de Pedro 1:3. Es un versículo que nuestro hermano Pedro también nos lo compartió en la última predicación que él hizo. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, os han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. La piedad nos ha sido dada por su divino poder, por medio del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hemos creído, hemos conocido al Señor. Mantenemos ya una relación viva con Él. Él vive dentro de nosotros y Él nos guía para que podamos vivir una vida agradable delante de Él. Pero tenemos que decir algo también aquí, que la piedad es fruto de la sana doctrina. La piedad es fruto de la sana doctrina. La verdadera piedad está relacionada con la sana enseñanza y es inseparable de ella. Si no hay una sana enseñanza, si no hay una genuina y verdadera conversión al Señor fundamentada en su palabra, tendremos apariencias religiosas, pero no seremos verdaderamente salvos, sino que habrá una apariencia de piedad. Eso ya lo veremos, si Dios quiere, en el siguiente mensaje. Timoteo había sido dejado en Éfeso para que corrigiera algunas cosas que se estaban enseñando mal en aquel momento, en aquella iglesia. Y mira lo que dice: como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables,
que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así también te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Primera de Timoteo 1, 3 y 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina, que sea conforme a la piedad. Decir que la doctrina verdadera produce tres cosas. La doctrina verdadera produce un amor nacido, como dice aquí el apóstol Pablo, de corazón limpio. Cuando Dios nos convierte y viene a nuestra vida, nos da un nuevo corazón. El corazón sucio que teníamos, el Señor nos lo quita y nos da un corazón limpio. Dice una buena conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es esa parte interior que tenemos dentro de nosotros, que es creada a imagen de Dios, que nos dice lo que es correcto y lo que no es correcto delante de Dios. Entonces, la conciencia, verdaderamente una buena conciencia, es la manera en que discernimos lo que es correcto y lo que no es correcto delante de Dios. La buena conciencia nos dice lo que es correcto. Y la fe no fingida es una fe que es verdadera. Es la fe que procede del don que Dios nos ha dado. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Dios nos ha dado una fe verdadera. Y esa fe es la certeza que tenemos y la confianza en quién es el Señor y cómo Él se revela en la palabra. Mi hermano Cristóbal decía el otro día, cuando comenzó su mensaje, que escudriñáramos las Escrituras. Que escudriñáramos las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. En toda la Escritura hay una persona importante que es la que se da a conocer y a revelar, y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento el Verbo, en el Nuevo Testamento ya Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Así que la verdadera piedad se fundamenta, como he dicho, en un amor nacido de corazón limpio, en una buena conciencia y en una fe no fingida. Al contrario de la falsa enseñanza, que lo que genera son discusiones, orgullo, codicia y herejía y una fe fingida. Podemos decir que la piedad verdadera producida es dada por Cristo Jesús, que fluye de la verdad del Evangelio, gracias al conocimiento de haber conocido a Dios por medio de la persona de Jesús de una manera personal. Isaías 53, versículos 10 y 11. Este texto también lo leía. Dice: con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por su conocimiento declarará mi siervo justo a muchos. El conocimiento, hemos conocido al Señor. Decía también, en segundo lugar, que la piedad verdadera debe verse manifestada en la iglesia local. En esta congregación debe verse la piedad verdadera. Primero, en aquellos dones, en aquellas personas que el Señor ha puesto al frente para poder dirigir a la congregación y poder edificarla y enseñarla.
Vamos a ver algunos de los textos. Pablo, hablando a Timoteo, le dice que en 1 de Timoteo, capítulo 3, palabra fiel y digna, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Hay 3 cargos, por así decirlo, que son funciones que los dones de gobierno hacen dentro de la congregación. Unos son los ancianos, otros son los obispos y otros son los pastores. Pero no son personas diferentes. Anciano, obispo y pastor son la misma persona con distintas funciones. Esto es importante, hermano. Anciano, obispo y pastor son funciones que hacen las personas que el Señor ha puesto al frente de una congregación. No son 3 personas diferentes, sino son la misma persona, pero que hacen distintas funciones. El anciano es una persona que tenía madurez espiritual para poder compartir la palabra y enseñar. Paco, pon el primer texto. 1 de Pedro 5, 1 y 4. Primera de Pedro. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, se refiere a Pedro, el que está hablando, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. El versículo 2, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Aquí está haciendo referencia, por un lado, a una persona madura que tiene que cuidar, que tiene que dar ejemplo, que no se tiene que enseñorear de la grey, sino que lo que tiene que hacerla es cuidarla y apacentarla. En 1 de Timoteo 3, del 1 al 7, es los requisitos de los obispos. ¿Qué es un obispo? Un obispo es una persona que supervisaba a la iglesia local y supervisaba la doctrina que enseña la palabra de Dios. Eso era un obispo, como vemos en el Antiguo Testamento. Era personas que supervisaban la correcta enseñanza y doctrina de la palabra de Dios. Y aquí tenemos los requisitos. Una de las cosas era que debía de ser irreprensible. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. ¿Hay personas que quieren ser obispos? Alabado sea, si verdaderamente eso viene de Dios y verdaderamente lo hacen para la gloria de Dios. Pero tiene que tener unos requisitos que la palabra del Señor decía. Y esto lo podemos ver también en Hechos 20, versículo 17. Ponlo, Paco, Hechos 20, 17. Aquí Pablo se está despidiendo de los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y mira lo que le dice. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, es decir, a las personas que estaban liderando en aquella iglesia. Versículo del 28 al 32, Paco. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Aquí vemos otra cosa importante. Es el Espíritu Santo el que pone a las personas que ministran y sienten el llamado del Señor para verdaderamente cuidar y pastorear y supervisar la doctrina, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Qué es lo que hace un obispo y un pastor? Apacentar
a los hermanos, cuidar a los hermanos, enseñarles la palabra y que los hermanos puedan ser edificados y puedan crecer en el conocimiento del Señor. Efesios 4, del 11 al 12. Y Él mismo, Jesús, el mismo Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Por eso decimos que el don de anciano, pastor, obispo y pastor tiene llamamiento del Señor. La persona debe de sentir en su corazón que el Señor lo llama para ocupar ese lugar, ese don, para ministrar y cuidar a las personas que el Señor ha levantado. Y por último, 1 de Timoteo 3, del 8 al 13. Aquí se refiere, 1 de Timoteo 3, se refiere a los diáconos. Los ancianos, obispos y pastores están más en lo que es la predicación de la palabra, la enseñanza. Los diáconos, como hemos visto al principio, cuando se fundaron en la iglesia y se nombraron diáconos, están más relacionados con el servicio, con atender a las necesidades físicas de las personas. Y normalmente esos diáconos tenían el don de servir, servir a los hermanos. Entonces, la piedad debe ser algo que tiene que ser vista en la congregación. Primero en los líderes, pero hermano, también tiene que verse también, no solamente en los líderes, no solamente en los ancianos, obispos y pastores, sino también debe verse en los diáconos y en cada miembro de la iglesia. Pablo puso a Timoteo como ejemplo de un hermano fiel que andaba y servía en la piedad. Tengo aquí escrito, la verdadera piedad se demuestra en relaciones correctas, responsabilidad pastoral, y Pablo pone a Timoteo como ejemplo. Pero hermano, la verdadera piedad también debe verse en cada hermano de la congregación. La verdadera piedad debe verse en cada hermano de la congregación. Todos tenemos que ser personas piadosas y personas que verdaderamente amamos al Señor y le servimos y demás. Hay un hermano que yo sigo con cierta asiduidad, que es el hermano Miguel Núñez. Es un pastor en República Dominicana y yo hay veces que lo sigo a este hermano y escucho sus predicaciones y demás. Y él dio una definición de la piedad que verdaderamente la he querido compartir con vosotros, la copié y la voy a leer. Dice, piedad, devoción a Dios. Y ahora dice, devoción, amor y fidelidad puesto en práctica, amor y fidelidad especial hacia algo o alguien. Devoción, amor o fidelidad hacia algo o alguien. En este caso, y estamos tratando la piedad según la Biblia, es amor a Dios y fidelidad a Dios. Pero mira la respuesta y la definición que el hermano hace. La piedad es el amor a Dios puesto en práctica a través de un carácter santo. La piedad es el amor de Dios puesto en práctica a través de un carácter santo. Y hermano, esa es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo que hace es derramar el amor de Dios en nuestros corazones para que nosotros podamos amar a Dios y para que nuestra vida pueda ser transformada y el carácter de Cristo verdaderamente pueda ser manifestado en nuestra vida. Si entendemos esto verdaderamente,
digamos que podremos comprender muchas más cosas de lo que el Señor quiere para nuestra vida diaria y cómo tenemos que caminar en nuestra vida. Lo tercero que vamos a ver en esta mañana, la piedad requiere ser ejercitada. La piedad no es algo que cuando nos convertimos el Señor nos la da porque nos lo ha dado, pero digamos que no necesita crecimiento, sí. La piedad necesita ser ejercitada. La piedad necesita crecer. Hoy en día está el ejercicio que hacemos, el ejercicio corporal. Y Pablo va a utilizar esa comparación con relación a la piedad verdadera. Y hoy en día hay muchas personas que van a los gimnasios, que andan un poquito para mantenerse en forma, para mantenerse bien. Otros hacen natación, otros juegan a juegos y demás como el tenis, el pádel. Se ejercitan físicamente. ¿Por qué? Porque quieren tener el cuerpo verdaderamente bien y que estén bien. Y Pablo pone este ejemplo para hablarnos de la piedad. Y él dice lo siguiente: con relación al ejercicio físico, comparándolo con la piedad, Pablo no está diciendo que el ejercicio físico no es bueno. No, él dice, para poco es provechoso, comparado con la piedad. El ejercicio corporal es bueno. Si sacamos esto de contexto, decimos que es malo hacer ejercicio. No, el ejercicio es bueno, pero comparado con la piedad es para poco es provechoso. ¿Por qué? Porque la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa para la vida presente y para la venidera. Y hermano, ahora en ese contraste que hace, decir que qué es lo que requiere para que nosotros podamos, qué ejercicio tenemos que hacer en la piedad para que esa piedad pueda crecer. Esto es importante, ¿Qué debemos hacer para que la piedad, qué entrenamiento tenemos que tener para que la piedad pueda crecer? Yo he anotado aquí algunas cosas que es importante y que están relacionadas con eso. Yo sé que, y eso es lo que voy a dejar para el jueves, que nos ayudemos todos y que digamos qué es lo que cada uno puede hacer para que esa piedad pueda crecer y podamos ser más semejantes al Señor y nuestro carácter pueda ser transformado. Yo he puesto aquí, la piedad requiere en su entrenamiento disciplina. Disciplina, compromiso y rendición a Cristo y a su palabra. Disciplina. Para poder crecer en el Señor tenemos que ser disciplinados. No podemos no tener ninguna disciplina en relación a las cosas del Señor. Tenemos que ser disciplinados. Tenemos que tener un compromiso para rendirnos a Cristo y para también perseverar en su palabra. Disciplina, compromiso, rendición a Cristo y a su palabra. Tenemos también y requiere que seamos humildes. Tenemos, para que nuestra piedad pueda crecer y tenemos que ser humildes. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Debemos desear cada día vivir y andar como el Señor anduvo. Y aquí hay algo muy importante en el sentido que la única manera que yo puedo saber cómo andó el Señor y lo que hizo el Señor es yendo a las Escrituras. Es yendo a las Escrituras. Yo tengo que ir a las Escrituras y ver cómo anduvo el Señor y lo que hizo el Señor y lo que el Señor enseñó y lo que quiere que hagamos cada uno de nosotros. Tenemos que ir a las Escrituras para ver cómo el Señor anduvo. Y otra cosa que el Señor dijo importante, el Señor es nuestro Maestro. No llaméis maestro a nadie, porque uno es vuestro Maestro, que es el Señor. El Señor es mi Maestro. Yo tengo que ir a la palabra
Y el Espíritu Santo, usando esa palabra, me ayuda para que yo la pueda comprender y para que la pueda vivir. Él es mi maestro. Cuando vayamos a la palabra, yo muchas veces le digo dos cosas al Señor cuando voy a la palabra. Abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu ley y habla, Señor, que tu siervo oye. Estas dos cosas, día tras día que voy a la palabra del Señor, se lo digo al Señor cuando hablo mi Biblia. Abre mis ojos para que pueda ver tus maravillas, Señor. Quiero caminar contigo, quiero andar contigo, quiero poder hacer lo que tú hacías en el sentido verdaderamente de agradar al Padre, de hacer la voluntad de Dios. También requiere tiempo en comunión con el Señor. El Señor quiere que nos metamos en nuestro cuarto, que cerremos la puerta y que derramemos allí nuestro corazón en lo secreto. Pero el Señor quiere también que oremos como lo hacemos en los cultos congregacionales también, como hacemos el jueves, que conozcamos las necesidades de los hermanos y que la podamos compartir. El Señor lo quiere también. Y el Señor quiere que oremos por nuestros dirigentes, por las personas que están en eminencia, para que podamos vivir, dice, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quietamente y reposadamente en toda piedad y honestidad. Cuando hay esas guerras como estamos viendo, pues verdaderamente en esos lugares es muy difícil desarrollar esto en ese sentido, pero el Señor quiere que verdaderamente oremos y que podamos vivir en piedad y honestidad, la oración. También decir que el Señor quiere que dediquemos tiempo a la lectura de la palabra, porque Él quiere enseñarnos para que podamos vivir en toda piedad. Debemos dedicar tiempo a estudiar la palabra del Señor. No hacerlo de una manera rápida, sino cuando leemos la palabra, pararnos en los versículos, meditarla, ver qué aplicación tiene para nuestra vida y una vez que vemos esa aplicación, sacar esos principios bíblicos para poder vivirlo y para poder hacer lo que el Señor quiere. Y el Espíritu Santo, hermano, está interesado, quiere que verdaderamente nosotros rindamos la vida a Él y que nos llenemos de ese espíritu para poder hacer la voluntad del Señor. El Señor quiere que seamos oidores de la palabra, pero también hacedores. No podemos oír la palabra y no ponerla en práctica, porque nos engañamos nosotros mismos. El Señor quiere que lo que Él nos va mostrando y Él nos va diciendo a través de la palabra, que nosotros seamos capaces de ponerlo en práctica en nuestra vida. Y eso requiere, como he dicho, entrenamiento, requiere tiempo, requiere disciplina. Y también, hermano, tenemos que tener perseverancia en el Señor. Perseverancia a pesar de los momentos que puedan venir a nuestra vida, buenos y malos. El Señor quiere que perseveremos, que permanezcamos unidos, que no cojamos el arado y miremos atrás, sino que miremos adelante. El Señor quiere que verdaderamente vivamos vidas rendidas al Señor, a su Espíritu Santo, para que verdaderamente esa vida sea manifestada en nosotros. Recordemos dónde estamos. Nos lo decía también el hermano en la predicación. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, importante, el viejo hombre está crucificado con Cristo. En nosotros ya hay también un nuevo hombre y tenemos que vivir en la fe del Hijo de Dios.
También para poder crecer y ejercitarnos en la piedad necesitamos consagración al Señor. Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El 2, Paco. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que entrenarnos en ese sentido, en consagrar nuestra vida cada día al Señor. Y hermanos, sabéis que hay un mundo gobernado por el príncipe de este mundo, que sabemos quién es, que lo que quiere es apartarnos de esa voluntad de Dios. Sabemos que hay un mundo que presenta muchas cosas como a lo mejor buenas, pero son contrarias totalmente a lo que enseña las Escrituras. Y nosotros tenemos que consagrar nuestra vida, darle el culto que el Señor quiere en espíritu y en verdad, y verdaderamente no amordarnos a este mundo que lo que nos quiere es separar de la voluntad de Dios. Si hacemos eso, verdaderamente conoceremos la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La pregunta es, que os dejo. A mí me gusta también Efraín cuando dice os dejo para que meditéis y demás. Pues yo también dejo en esta mañana una pregunta. Preguntarnos, ¿me estoy ejercitando para la piedad? ¿Me estoy ejercitando en esa piedad? ¿Estoy dedicando tiempo al Señor cada día? ¿Me estoy sacrificando y estoy sacrificando cosas por agradarle al Señor y por crecer en el Señor? Recordemos, la piedad tiene bendición para la vida presente y para la venidera. Y otra verdad que debemos de guardar en nuestro corazón. La piedad no es automática. La piedad tenemos que cultivarla. La piedad no es automática. Entonces yo me hacía estas preguntas cuando estaba preparando el mensaje, las escribí aquí, pues fueron preguntas que vinieron a mi mente en ese momento. ¿Me estoy entrenando y me estoy ejercitando en la piedad? ¿Están todas las áreas de mi vida gobernadas por el Espíritu Santo? ¿Se está manifestando en mí la vida de Cristo por medio de su Espíritu? ¿Estoy manifestando yo verdaderamente un carácter santo para con Dios? Son preguntas que nos tenemos que hacer, son preguntas en las que tenemos que meditar y son preguntas en que si hay área o no lo estamos haciendo como el Señor quiere, de dar ese paso de fe y hacerla. Por último, decir que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Ese sustento y abrigo abarca dos cosas. Abarca tener lo suficiente para poder vivir. Y abarca también el tener un lugar donde poder descansar, donde poder tener una casa y poder vivir con tranquilidad. Sustento y abrigo. ¿Cuál fue el problema de muchas personas? Que querían tener mucho más. Que pusieron al dinero, el amor al dinero, no el dinero, porque el dinero no es malo en sí. Y además hay muchas personas que vemos en el Antiguo Testamento y demás que tenían dinero y eran bendecidas por el Señor. Pero aquí Pablo, cuando hace esta comparación, nos habla de personas que pusieron al dinero por encima de esa piedad y fueron causadas de muchos males. Como dice aquí,
Dice, porque raíz de los males es el amor al dinero. No el dinero, sino el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así que, hermano, yo un día también hice una oración que venía en el libro de Proverbios. No me des riqueza ni pobreza, manténme del pan necesario. No sea que tuviendo mucho me olvide de ti y teniendo poco blasfeme de tu nombre. Así que, hermano, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Y si tenemos la verdadera piedad viviendo dentro de nosotros, estemos contentos con ello. Pablo le dice a Timoteo que hiciera algunas cosas importantes. ¿Por qué? Porque Timoteo era un ejemplo de piedad en la vida de Pablo y Pablo quería que él siguiera creciendo. Le dice, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. En otras palabras, le está diciendo, el fruto del Espíritu Santo, Timoteo, sea manifestado en ti. Su llenura y su plenitud gobierne tu vida espiritual. Y la piedad sea vista en todas las áreas de tu vida. Y también le dice que reprenda y corrija a aquellos que estaban enseñando diferentes doctrinas. En la próxima predicación la veremos. Así que concluyo. La piedad se sustenta en el misterio de la piedad que hemos visto. Lo primero, si Cristo no hubiera venido y hubiera descendido para salvarnos, no habría piedad y no viviríamos una verdadera piedad. La piedad es dada cuando creemos y conocemos al Señor y ponemos nuestra fe en Jesucristo. La piedad se manifiesta por medio de la sana doctrina. La piedad debe ser ejercitada y debe ser disciplinada y necesitamos crecer y cada día en la piedad. Dicho con otras palabras, hay que cultivarla para que pueda crecer. La piedad trae contentamiento a nuestra alma. La piedad debe estar centrada en Cristo y en su vida en nosotros. La piedad debe ser verdadera y debe reflejarse por una vida entregada y consagrada al Señor. Timoteo fue un ejemplo de piedad verdadera que marcó su vida entregada y consagrada al Señor. Es un ejemplo de un siervo fiel al Señor, un obrero que cumplió con el propósito del Señor. Podemos concluir con la siguiente definición, decir, la piedad no es apariencia religiosa. La piedad verdadera es una vida transformada por Cristo, por medio del Espíritu Santo y su palabra, que expresa el amor de Dios y su verdad, su carácter y contentamiento. Y como dije al principio, me gustaría terminar con estas palabras. La piedad es amor a Dios puesto en práctica a través de un carácter santo y el ejemplo supremo de piedad es el Señor Jesucristo. Hermano, quiero que te quede en esta mañana con esto. El ejemplo supremo de piedad es el Señor Jesucristo. No hay nadie como Él. Nadie como Él. Él es el hombre perfecto. Quiera el Señor que todos nosotros podamos imitar al Maestro, nuestro Señor, en esa piedad. Y su vida en plenitud sea vivida por todos nosotros. Su vida en plenitud. La piedad es Cristo viviendo a través de nuestra vida. Es Cristo el que tiene que vivir
en nuestra vida para que verdaderamente podamos agradarle en esa piedad que el Señor nos ha dado. Oremos al Señor. Señor y Padre, quiero darte muchas gracias, Señor. Muchas gracias por darnos a conocer el misterio de la piedad. Muchas gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, que un día nos llamó con llamamiento santo, nos quitó el velo, nos dio el don del arrepentimiento, nos dio la fe verdadera y quitó el velo para que pudiéramos verte, Señor, en toda tu gloria y plenitud, tal como tú viviste aquí en la tierra y lo que hiciste por nosotros. Señor, muchas gracias porque tenemos tu ejemplo y te pedimos que tú nos ayudes para que nuestra vida piadosa pueda ser agradable delante de tus ojos, Señor. Ayúdanos para que verdaderamente esa piedad que tú nos has dado pueda ser manifestada. Y Señor, ayúdanos también para que demos testimonio de tu Evangelio, para que otras personas también te puedan conocer y puedan vivir también y puedan recibir esa piedad y puedan recibir la salvación. Despídenos, Señor, con tu paz y con tu bendición. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Hermano, que el Señor os bendiga a todos.